Hace casi un año a la fecha de subida de este video, publiqué una review del Planeta de los Simios, Un Nuevo Reino. Y fue el primer boom del canal. Aunque no sé exactamente por qué, venía de videos que literalmente no veía a nadie a tener 1000 vistas en cuestión de días. Actualmente ya tiene 10.000 y por alguna razón mucha gente de Brasil lo vio, aunque el video ni siquiera está en portugués, ni en peruano. Tengo la teoría de que la gente de por allá creía que era un video para descargar la película, más que nada basándome en este comentario. Pero bueno, no quiero alargar mucho la introducción, tomando en cuenta lo difícil que es mantener la retención de la gente por más de un minuto. Voy a lo que nos incumbe. El punto es que en ese video mencioné que haría un análisis a la trilogía que comprendió en los 2010. Y bueno, es por eso que estamos aquí, con el primer video de 3. Por cierto, cuando escribí el guión revisité el video que les menciono y qué mal se escucha el audio. Según yo no se escuchaba tan mal, pero ya comparándolo con el micrófono que tengo ahora sí que se siente la mejoría. Antes grababa poniéndole un calcetín al celular, pero en fin, otra vez me desvío del tema, vamos con la película. La película inicia mostrándonos a una tropa de simios. Parece ser un día más en la selva para ellos hasta que una parvada de pájaros nos anuncian que algo malo va a ocurrir. Unos hombres salen de los arbustos espantando a la tropa y haciendo que corran directo a unas trampas, cayendo capturados varios de ellos, privándolos así para siempre de su libertad, y sin saber que uno de esos simios cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. Ojos Brillantes es el nombre que le otorgan a esta simio, y la vemos en los laboratorios resolviendo la torre de Lucas, que es un juego que consiste en una torre formada por varios discos y que la tienes que mover de un extremo a otro, disco por disco, evitando poner los que son más grandes arriba de los pequeños, y conseguirlo con la menor cantidad de movimientos posibles. Ojos Brillantes logra resolverlo con 20 movimientos, siendo la marca perfecta de 15, un gran resultado para ser un simple simio. Franklin le pregunta a Will qué le ha estado dando, pero este, asombrado por los resultados, sale corriendo de inmediato con su supervisor Steve. No, ese Steve no. Sí, ese. Le menciona que la 1.12 funciona y que están listos, a lo que Steve le dice si no se está apresurando. Pero Will le sigue insistiendo que solo necesita su aprobación para empezar las pruebas en humanos. La de él y la del comité, aclara Steve. Tras charlar un poco, finalmente accede, pero no sin antes advertirle que no meta emociones personales en el negocio. Más adelante entenderemos por qué le dijo eso. Ya en una conferencia con el comité, Will explica la asombrosa hazaña de Ojos Brillantes y cómo esta fue posible tras suministrarle una sustancia llamada ALZ112, una terapia que permite al cerebro crear sus propias células para regenerarse. Una posible cura para el Alzheimer. Mientras tanto, en el laboratorio, cuando querían sacar a Ojos Brillantes de su jaula para presentarla en la conferencia, esta casi le arranca el brazo a un trabajador. Tras eso le ofrece una soda como cebo para capturarla, sin embargo esto no funciona, y se da a la fuga, desatando el caos por donde quiera que pase. Mientras tanto, Will explica que el único efecto secundario que ha tenido esta sustancia en los chimpancés es que su iris muestra destellos verdes, y que de ahí proviene el nombre de Ojos Brillantes. Finalmente la chimpancé llega a la conferencia, pero no de la forma en que estaba previsto. Un guardia se hace presente y como buen estadounidense con un arma, le suelta 7 tiros. Y así, Ojos Brillantes fallece. Tras el incidente, Steve ordena mandar a dormir a todos los simios. Franklin se rehúsa a esto, pues se le hace un acto bastante atroz, pero a Steve le da igual, alegando que él dirige una empresa, no un zoológico. Luego se topa con Will y le dice que el consejo rechazó su propuesta, y que lo único que le queda es empezar el proyecto desde cero. Cuando Will va a buscar a Franklin, lo encuentra dentro de la jaula de Ojos Brillantes, junto a un chimpancé recién nacido. Franklin dice que no se notaba, pues resulta que Ojos Brillantes estaba embarazada cuando llegó. Aunque ya te digo yo que con tanto estudio que le hacían, no puedo creer que nadie se habrá dado cuenta de esto. ¿Qué clase de científicos son ustedes? En fin, es por eso que se estaba comportando de manera tan agresiva, pues posiblemente creyó que dañarían al bebé. Franklin insiste en que Will se lo lleve, pues él no tiene posibilidad de hacerlo. Además de que ya se hartó de poner a dormir a los simios, y que si no quiere llevárselo, que sea él quien lo ponga a dormir. Espero que haya quedado claro que con dormir quiero decir dormir, pero para siempre. Al final Will decide llevárselo a casa. Vemos que su padre vive con él, puesto que este sufre de Alzheimer.
razón por la cual la investigación es tan importante para él. Will decide mostrarle el simio a su padre. Al verlo, este lo bautiza como César, en honor a Julio César por un libro que él posee, además de ser una referencia a César de la película Conquest of the Planet of the Apes, del 72. Al día siguiente, Will está atendiendo tanto a su padre como a César. Will le pide favor a su papá que alimente al simio. Este le obedece, pero cuando le da el biberón, César lo toma y empieza a beber la leche por cuenta propia, acto que impresiona a Will, pues es un comportamiento bastante avanzado para tener tan solo un día de nacido. Los años pasan y al final Will decide conservar a César, puesto que este mostró signos de inteligencia avanzada y quería documentar su evolución. Entre las hazañas que demostraban su inteligencia, como aprender lenguaje de señas y armar rompecabezas, estaba el terminar la Torre de Lucas en tan solo 15 pasos. La marca perfecta. Will tiene la hipótesis basándose en los ojos brillantes de César, que heredó la ALZ-112 de su madre. Mientras tanto, la enfermedad del padre de Will se agrava, teniendo discusiones y forcejeos con su cuidadora. Al ver esto, Will decide robarse unas dosis de la ALZ-112 y suministrárselas a su padre. Al día siguiente, Will descubre a su padre tocando el piano de forma espléndida. Simultáneamente vemos que César siente un poco de curiosidad por el mundo exterior, y por descuido alguien había dejado una ventana abierta. Will está emocionado por los excelentes resultados que tuvo la medicina en su padre, y Charles se siente curado. Mientras tanto, César no perdió la oportunidad y se dio a la fuga. Will y Charles, al darse cuenta de la ausencia de este, salen de inmediato a buscarlo. En eso escuchan disturbios en la casa del vecino, por lo que deciden ir a ver qué sucede. Y justo encuentran al vecino con un bate en la mano intentando agredir a César. Por suerte llega Will a tiempo para detenerlo. Rápidamente se lo lleva de ahí y tras examinarlo un poco para asegurarse que esté bien, nota un pequeño rasguño en su rodilla. Tras esto, Will decide llevárselo a escondidas al zoológico para que la veterinaria de ese lugar lo atienda. César empieza a comunicarse con Will con señas, al que Caroline pregunta qué es lo que dice. Will responde que lo que dice es que debería invitarla a cenar. Qué grande César, ayudando a su compa a coronar. O a lo mejor no dijo eso y Will solo aprovechó el bug. Caroline acepta la invitación y en la casa menciona que César es impresionante. Sin embargo, también menciona que César un día crecerá, y así como ella admira a los chimpancés, también les tiene temor, y menciona que eso es bueno. Pero Will hace caso omiso a esta advertencia. Tras haber visto el entusiasmo de César por salir de casa, deciden llevarlo a un parque. Una vez ahí, Will decide quitarle la correa, pero antes de irse, se inclina ante Will y extiende su mano. Comportamiento que Will no entiende, pero Caroline le explica que está solicitando su permiso, que ellos lo suplican de esa forma y para concederle tal permiso solo debe pasar su mano sobre la de él. Acto seguido, César sale corriendo para trepar los grandes árboles. Por cierto, investigué por mera curiosidad si de verdad algunos simios hacen esto y resulta que no. Los años transcurren y tal como Caroline dijo, César ha crecido y ahora ya es un adulto. También vemos que Will y Caroline han entablado una relación. Un día que los tres se encontraban en el parque se topan con una familia. El perro de estos empieza a ladrarle a César, pero este no se deja intimidar. Aún así hay algo que llama su atención, la correa. Una correa igual que la que llevaba él puesta. Darse cuenta de esto le hace ponerse de mal humor. Cuando Will le pide que suba al maletero, este se da la vuelta y prefiere irse en un asiento. Tras esto, César le pregunta a Will si él es una mascota. Will niega esto, pero César continúa con las preguntas como ¿quién es su padre? ¿O qué es César? Preguntas que realmente son muy humanas y que desvelan que, además de la inteligencia, César está adquiriendo más conciencia de sí mismo. Tras esto, Will decide llevarlo a los laboratorios donde trabaja y le cuenta todo, lo que le ocurrió a su madre y lo de la medicina. Información reveladora incluso para Caroline, que también la desconocía, pues hasta donde ella sabía, César era un simio común y corriente. De vuelta en casa, Caroline le pregunta a Will que entonces ¿a dónde pertenece César? Pero Will solo responde que con él. Al día siguiente, mientras desayunan, Charles utiliza un tenedor de forma errónea, a lo que César decide ayudarlo. Ese extraño comportamiento preocupa a Will,
por lo que tras indagar un poco, descubre que se están generando anticuerpos que están anulando la terapia, por lo cual el trastorno de su padre volverá y más fuerte. Y eso es lo que ocurre. Charles se sube al auto del vecino creyendo que es el suyo y empieza a hacer un desastre. El vecino, tras ver esto, lo saca del auto y empieza a gritarle, acto que contempla a César y que no le agrada nada. Este sale de la casa y arremete contra el vecino a golpes. El vecino trata de escapar pero no lo logra. Una vez César lo tiene totalmente bajo su dominio, le muerde un dedo. Charles, al ver esto, le pide que se detenga, al igual que la hija del vecino. César reacciona y se da cuenta de lo que acaba de hacer. Busca consuelo con Charles, mientras observa cómo las personas le temen. César es capturado por control animal y llevado a un refugio de primates, pero no sin que Will y Caroline llegaran a acudir. Tras explorar un rato un recinto, todos salen de ahí, dejando a César encerrado. Y me encanta que, a pesar de los efectos digitales, aún se puede apreciar la actuación de Andy Serkis, porque el rostro de César transmite mucho. Will se va no sin antes prometerle que lo sacaría de ahí en cuanto pudiera. En eso, César escucha una voz que le promete sacarlo de ese lugar. Tras seguirla, se da cuenta de que solo era una artimaña para encerrarlo en su nueva jaula. Y esa voz no era de nadie más y nadie menos que de Malfoy, que no satisfecho con hacerle bullying a niños hechiceros, ahora molesta a chimpancés. Qué bajo has caído, desgraciado. César conoce a sus nuevos compañeros de cuarto y pues son chimpancés que nos dejan en claro que las condiciones en que los tienen no son las más aptas. Solo en un entorno que no conoce, expulsado del único lugar donde parecía encajar. Mientras tanto, Will se encuentra en problemas legales, tratando de obtener un juicio para liberar a César. Sin embargo, parece ser que no será pronto. Al mismo tiempo, la condición de su padre sigue empeorando, y concluye en que necesita una dosis más fuerte. Will busca a Steve al día siguiente y le cuenta que le ha estado suministrando la LZ-112 a su padre, pero que los anticuerpos la neutralizaron. Pero que además de curar la enfermedad también tiene la capacidad de aumentar la inteligencia. Tras escuchar esto, Steve accede a hacer pruebas en chimpancés y en darle lo que necesite. Mientras tanto, César sigue siendo víctima de los malos tratos de Malfoy. Esa noche, César toma una roca y empieza a dibujar su antigua ventana en la pared, posiblemente recordando aquellos días en que añoraba salir al exterior, y ahora está más privado de la libertad que nunca. Además de que este será un símbolo que seguiremos viendo a lo largo de la saga. De vuelta a los laboratorios vemos a los simios escogidos para los experimentos y conocemos a Koba. Este güey me daba miedo cuando era niño. Koba es seleccionado como el primer candidato para suministrarle la 113, por su comportamiento tranquilo debido a que ya ha estado en varios laboratorios antes. Aunque esa tranquilidad en realidad dura poco, ya que se altera y casi se libera. También se suelta una manguera liberando la 113, o sea la sucesora de la 112. Y Franklin la respira ya que también se le cayó la máscara, pero de inmediato se la pone de vuelta. Ajusta la manguera y Koba se estabiliza. Aunque lo que parece un pequeño incidente tendrá repercusiones más adelante, muy graves repercusiones. De regreso con César lo vemos en su nuevo hogar, y pues es el bicho raro del lugar, además de que vemos un gorila en una pequeña jaula, aunque anteriormente cuando entró no parecía estar ahí. Desconozco si tendrá otro compartimiento, pero hasta donde se nos muestra no parece ser así. Supongo que era anticlimático mostrarlo antes. En fin, el líder, llamado Rocket, lo ve raro por la ropa que lleva puesta, así que se la arranca. Luego lo empieza a agarrar a golpes, pero Malfoy interviene y le dispara un dardo tranquilizante, tanto a Rocket como a César. Luego en los laboratorios vemos a Koba escribir en una pantalla lo siguiente: Jacobs, demostrando así que la 113 está surtiendo efecto. Will le pide a Franklin que lo vigile. Tras esto lo vemos estornudar y salpicar unas gotas de sangre sobre sus papeles. Y mientras se me acaban los adverbios de tiempo para no sonar que estoy diciendo mientras tanto a cada rato con tanto salto entre escenas, vemos que César logra comunicarse con un orangután llamado Maurice. Este sabe el lenguaje de señas ya que estuvo en un circo, y le advierte que a los humanos no les gustan los simios inteligentes. Tras eso vemos cómo se llevan a uno para los laboratorios en los que trabaja Will. Al día siguiente Will visita a César y nota que tiene una herida. Malfoy le dice que los otros lo molestan, pero Will ve el electrocutador que lleva en el cinturón y sospecha que él fue el responsable. Lo confronta, pero el dueño los detiene.
Will los amenaza con que si descubre que lo lastimaron, hará que clausuren el lugar. César le pide a Will volver a casa, pero Will le dice que eso aún no es posible, lo que hace que César se moleste. De vuelta en su celda, furioso, borra el dibujo de su ventana. Más tarde, Malfoy lleva a unos amigos al refugio para mostrarle cómo maltrata animales. Uno de sus amigos se acerca a César y él lo toma. Cuando Malfoy llega a ayudar, César lo suelta. Sin embargo, este aprovecha la oportunidad para robar una navaja. Con esta y unas ramas logra abrir la cerradura y fugarse por la noche. Que ya te digo yo que qué cerradura de porquería. Creo que afilando una de las ramas de igual forma lo hubiera logrado abrir. Y peor aún, con esa misma navaja abre la jaula del gorila. Qué bueno que aquí retienen simios y no reos. Y sí, como oyeron, César libera al gorila, dejando que tenga una probadita a la libertad y así ganándose un aliado. Luego va por Rocket y amenazándolo, logra que éste se doblegue ante él. Todos presenciaron este acto y César ahora es el nuevo líder. Esa misma noche, Will le va a suministrar más medicina a su padre. Sin embargo, este lo detiene y finalmente fallece. En los laboratorios, Will le recrimina a unos científicos el hacer pruebas sin su aprobación, pero Steve dice que lo autorizó, pues al ver los resultados en Cova, decidió seguir haciendo pruebas en más simios. Will, ahora con la cabeza más fría tras la pérdida de su padre, dice que los resultados positivos son solo en simios, y que no sabe qué efectos tienen los humanos, pero Steve solo piensa en el dinero que obtendrá al venderla a 1.13. Tras una disputa, Will renuncia. Mientras tanto, Franklin no le está pasando tan bien. Va a la casa de un doctor que ha estado visitando, pero este no se encuentra. Luego se topa con el vecino molesto de Will y sin querer le estornuda en la cara. Vemos a Will en el refugio y este soborna al dueño para que le deje llevarse a César. Sin embargo, César ya no quiere irse, aunque vemos que esta decisión le duele. En este punto podría parecer que César está haciendo algo berrinchudo, o sea, no es que Will no se lo quisiera llevar antes, lo quería hacer de la forma legal primero, pero como no se pudo, claro, ahora ya le da igual todo, pero nunca fue que quisiera abandonarlo. Sin embargo, César, al ver el maltrato que reciben los de su especie, decide sacrificarse quedándose, con tal de intentar liberarlos. Tras esto, todos los simios lo empiezan a alabar. Por la noche, César le reparte galletitas a todos. Al día siguiente, Maurice le pregunta por qué hizo eso, y César le dice uno de sus primeros mandamientos: simios solos, débiles; simios juntos, fuertes. Pero Maurice le dice que los simios son tontos, lo que le da una idea a César. Se memoriza la contraseña para abrir una de las puertas y se escapa por la noche. Llega a la casa de Will y no jodas que qué feo sería estar durmiendo tranqui y de repente ver a un simio viéndote fijamente. En fin, va al refrigerador y se lleva unas muestras del ALZ-1 que le suministraba a Will a su padre. Una vez de regreso, abre los contenedores, dejando que todos inhalen el contenido. Al día siguiente, cuando todos salen de sus jaulas, César los inspecciona uno por uno, y ahora todos tienen los ojos brillantes. Luego, además de ver una referencia a los astronautas de la película original del 68, el dueño del lugar se da cuenta que los simios están actuando de una forma peculiar. Y nos muestran que Franklin ya se petateó, posiblemente por la exposición al ALZ-113. De vuelta con César, Malfoy se percata de que no está en su jaula, así que le dice que vuelva, pero César no obedece. Entonces Malfoy trata de someterlo dándole toques eléctricos, pero César se defiende y tenemos uno de los momentos más icónicos de toda la trilogía. ¡Dame tus sucias manos de encima, asqueroso mono! No mames, el mexicano logró vocalizar. Dejando las bromas de lado, detengámonos un momento a ver por qué este es un momentazo. La cinta tiene un ritmo un tanto apresurado. Tiene muchas cosas que contar, por lo que no tiene tiempo de pararse mucho por momentos como este. Pero eso también hace que cuando se detiene, las cosas tengan mayor impacto. Segundo, la sorpresa. A pesar de que ya hemos visto simios hablando en anteriores entregas de la franquicia, por el tono semi-realista que maneja esta, realmente desconocemos cuál será el punto máximo de evolución que tendrán estos simios, y demás rasgos humanos que podrían desarrollar, por lo cual ese simple no es impactante y nos da la pauta de que César sigue evolucionando. Tercero, la música. Esa voz haciendo un gutural que evoca algo primal, algo ancestral. Sabemos que estos son los primeros pasos
de un nuevo reino. Además, este momento también hace referencia a Escape from the Planet of the Apes, de 1972. Y por último, la construcción del momento. A pesar de que pasan muchas cosas a lo largo de la cinta, sabes que no son cosas sueltas, y todo nos va a llevar a algo. Y esta escena es el primer momento cúspide, el momento donde toda esa tensión que se ha ido construyendo finalmente se libera, el comienzo de la revolución. Oh, at first they just grunted their refusal. But then, on an historic day which is commemorated by my species and fully documented in the sacred scrolls, there came Aldo. He did not grunt. He articulated. He spoke a word which had been spoken to him all time without number by humans. He said, no. ¡Dame tus sucias manos de encima, asqueroso mono! ¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso! Volviendo a la peli, todos los simios se ponen eufóricos ante tal momento. Malfoy se queda sorprendido y César lo noquea. El otro guardia que estaba por dispararle ya no lo hizo, puesto que de igual forma quedó en shock. Encierran a Malfoy en una jaula y César empieza a liberar a todos. El otro tipo llega a ver lo que está sucediendo y de inmediato todos empiezan a golpearlo. Sin embargo, César los detiene y de igual forma lo encierra en una jaula, pero Malfoy sale de la suya y toma su electrocutador. César toma la manguera y le dispara, y pues al hacer contacto el agua con la electricidad, Malfoy se achicharra. Bueno, esa muerte sí estuvo algo heavy. César se siente mal por lo sucedido, puesto que, como ya vimos, su intención no es dañar a las personas. Aún así, no hay tiempo para lamentarse y todos empiezan a escapar. Al amanecer, Will empieza a sospechar de la presencia de César en la casa aquella noche, así que junto a Caroline van al refugio. Ahí se topan con Malfoy achicharrado y las latas de la LZ-1, además del otro sujeto encerrado en la jaula. Este, aún impactado, le dice a Will que su simio habló. Luego, además de otra referencia a los astronautas que mencioné anteriormente, tenemos una escena que me gusta mucho, porque no nos muestran a los simios en toda su claridad, sino que solo vemos las hojas caer de los árboles, por los que estos surcan. Los simios se han dividido en diferentes grupos. Unos llegan a los laboratorios para liberar a los simios que se encuentran allí. Sí, eso incluye a Koa. Steve llega al lugar y tras otra toma que me gusta, se da cuenta de lo que está sucediendo. Tras esto sube a un helicóptero con unos policías para ayudar a detenerlos. Otro grupo llega al zoológico y libera a los que se encuentran ahí. Y aquí me surge una duda. ¿Tenían más latas del ALZ-1 o cómo hicieron para que los simios del zoológico se incluyeran al grupo siguiendo el plan que tenían? Si se supone que estos son simios comunes y corrientes. Ni idea, y la película tampoco lo explica. En fin, los simios siguen desatando el caos por la ciudad y mira ese plano, papá. Que, por cierto, aunque la mayor parte de la acción se concentra en este tercer acto, es muy buena. Tiene secuencias bastante ingeniosas y visualmente geniales. Se siente como una recompensa por llegar a este punto. Es como un gracias por ver nuestra película de changos desarrollando su intelecto. Ahora aquí los tienes haciendo un desmadre. Además de que todo el viaje que hemos cruzado también ayuda a que este momento tenga más impacto. Los simios llegan al Golden Gate, sin embargo ahí se encuentran varias unidades para detenerles el paso, que no estoy seguro cómo supieron a dónde se dirigían, cuando en teoría Will es el único que sospecha a dónde van. No estoy seguro si él se lo alertó a las autoridades, pero bueno. Algunos empiezan a trepar y otros se van por debajo, para eludir el bloqueo, mientras Caroline distrae a unos oficiales para que Will pueda escabullirse y llegar con César. Así que Will y Caroline ya habían llegado al lugar. Lo siento, se me olvidó comentar. El conflicto se sigue desatando entre simios y policías, siempre tratando de que no habrá más moridos. Pero hay una neblina a la chingada que no deja ver nada y mira ese toma, papá. En fin, los simios se papean a los oficiales y a la madre, César, te valió madres que mataran a ese policía. Will finalmente se logra encontrar con César y no jodas la cara que pone, porque esto no es un meme, como cuando dices que ya estás dormido y te ven en línea a las 2 a.m. Sí, ya sé, nos dio risa, solo era un ejemplo. Síganme en Twitter, cabrones. Empiezan a dispararles desde el helicóptero y Steve indica que le den a César, pues él es el líder.
Este se defiende arrojándoles una cadena y tenemos uno de los momentos más over the top de la trilogía. El gorila corre hacia el helicóptero y salta hacia este, haciendo que se estrellen. Durísimo, hermano. Desgraciadamente, nuestro amigo no sobrevive. Caso contrario es el de Steve, que suplica por su vida. César, aunque molesto por la pérdida, decide dejarlo, pero tampoco ayudarlo. Sin embargo, llega Koba y este menos misericordioso le da un empujón. La codicia de este hombre es en parte responsable de todo este desastre, y ese fue el pago por sus acciones. Los simios llegan a la reserva y Will por fin se reúne con César. Will, contrario a Steve, se arrepiente y asume la culpa. Le pide a César que vaya con él para protegerlo. Pero entonces tenemos uno de los mayores aportes culturales de la película. Con aporte cultural quiero decir que han hecho muchos memes con esto. César está en casa. César está en casa, pues finalmente, y luego de mucho tiempo, por fin encontró un lugar al cual pertenece, donde no se siente fuera de lugar, donde hay más como él, donde lo necesitan. Y así, aunque con un futuro incierto, concluye la película. Pero esperen que en una escena postcréditos vemos que el vecino molesto es piloto de avión. Este sangre de la nariz dándonos a entender que Franklin lo infectó aquel día, y que el incidente en San Francisco solo fue el inicio de las consecuencias por querer manipular la naturaleza a nuestro antojo. El planeta de los simios Revolución o The Rise of the Planets of the Apes creo que fue un gran inicio para esta trilogía. Es considerada como la más floja y en parte podría ser cierto, sin embargo no decepciona. Creo que su mayor problema es que es la introducción a este mundo. Te tiene que introducir personajes y varios conceptos. De hecho, muchos conceptos, lo que la puede hacer un poco tediosa, además de robarle foco a los protagonistas. Aún así personalmente siento que no lo hace tan mal y se me hace muy amena. Otro punto es que sirvió como un lavado de cara para esta franquicia. Yo no conozco más allá de esta trilogía, exceptuando la última entrega, claro, y la cinta original, que si un día ven la original del 68, que se las recomiendo, no vayan esperando nada similar a estas entregas más modernas, porque tanto el tono como el enfoque de la historia son muy distintos. Aún así mantiene su esencia, que esa es otra cosa, quizás sea una historia hollywoodense, con sus conveniencias y agujeros en el guión, y que cumple con el cliché de una gran batalla en la ciudad, aún así está bien hecha, y no está hueca. Toca varios temas, por ejemplo, cómo nuestras capacidades cognitivas forman parte de nuestra humanidad, y al perderlas hace que nos asemejemos más a los animales. Y cómo estos, al carecer de estas capacidades, o no llegar a nuestro nivel, hace que los veamos como seres inferiores, que podemos tratar como queramos, como si no fueran seres vivos también. Temas que se seguirán reforzando a lo largo de la trilogía, y que creo que son inherentes a la franquicia. Es decir, cualquier película del planeta de los simios tocará en mayor o menor medida estas temáticas. Aún así, la forma en que los aborda esta cinta me parece excelente. El director de esta entrega fue Rupert Wyatt, y creo que este es su trabajo más destacado. No reconocí nada más de su filmografía, pero el trabajo hecho aquí es bastante decente. No será el más innovador, pero tampoco se siente una dirección plana. Además de que, como ya mencioné, se luce en la acción y sabe entregarnos momentazos. La fotografía de igual forma es decente, con colores un poco más vibrantes en comparación con sus predecesoras. Que ese es otro tema. Matt Reeves fue quien tomó el control de la saga luego de esta entrega. Y bueno, él impregnó mucha de su esencia. Además de que Matt es muy buen director, lo que opaca esta primera entrega. Pero como ya mencioné, aún así me parece un gran inicio. En el guión, aparte de tener al ya mencionado director, tenemos a Amanda Silver, que trabajó en el guión de Mulan. ¿Qué? Gracias a Dios aquí entregaron un trabajo decente, porque el guión me parece muy bueno. Todo el viaje de César me encanta, es una historia atrapante. Pero también tenemos a Rick Jaffa, que también trabajó en el guión de Mulan. Es que ninguno de estos tres veo que tenga trabajos destacados fuera de esta trilogía. Destacados para bien, cabe aclarar. Pasando a otro tema, tenemos los efectos visuales, que han envejecido bien. O sea, hay momentos en que se ven mejor que otros, pero mayoritariamente es más que aceptable. Además de que en su tiempo creo que fueron bastante innovadores. Los simios no te generan incomodidad, o al menos en mi caso no sentí ningún valle inquietante.
aunque estos efectos en entregas posteriores no harán nada más que mejorar. Aún así, considerando los malos efectos que tenemos hoy en día en varias producciones, casi no se nota la diferencia. En el apartado musical tenemos a Patrick Doyle, que aunque no tenemos temas tan memorables, la música ayuda a realzar los momentos y que estos sean más emocionantes. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir al respecto de esta increíble película. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden suscribirse, darle like y seguirme en mis distintas redes sociales. Sin nada más que agregar, me despido. Chao. César está en casa.